Vamos a leer, vamos a comenzar leyendo directamente el versículo 15 de Lucas 22 en la lengua en que se escribió. Lucas, discípulo de Pablo, ya sabemos, como el resto del Nuevo Testamento, Lucas escribió y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego común de la época. Una lengua muy importante en tanto que el clímax de la revelación en Cristo Jesús nos fue dado en griego. El verso 15 dice lo siguiente: «Que υπεμπρός αυτούς επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγέιν μεθ ημών προτού μη παθέιν». ¿Qué quiere decir? Que υπεμπρός αυτούς, Jesús dijo a sus discípulos, ¿no? Επιθυμία επιθυμήσα, esa es una expresión muy bonita porque así muy textualmente tendríamos que decir con deseo deseé, ¿no? Ese es un intensivo, muchísimo deseo, pero me gusta la frase literal, con deseo deseé tú to Pascha fagin, esta Pascua comer, med imon pro tu mi pacein, con ustedes antes de que yo padezca. Eso es lo que dice este versículo 15, que vamos a tomar como central. Y hemos titulado a nuestra reflexión la comida de amor en el contexto o en la amenaza de la muerte. ¿Cómo puede ser que una comida de amor esté amenazada por todo un contexto de muerte? Bueno, así es, porque la comida de amor es la Pascua, pero especialmente en su revelación mayor ahora con Jesús. Si en sus muy remotos orígenes la Pascua era una fiesta que se celebraba en el plenilunio posterior al equinoccio de primavera, como una fiesta pastoril que daba fin al invierno y bienvenida a la vida de la primavera, los judíos después la resignificaron como un recuerdo de la liberación de la esclavitud, como un recuerdo del Dios que les redime para convertirlos en su pueblo. Y ahora con Jesús la Pascua adquiere todavía un significado más profundo. Es el de la comida amorosa entre Él y sus seguidores, el amor de sus seguidores hacia Él y de sus seguidores entre ellos, manifestado a través de este acto de comer juntos, que es también un acto de alianza, es también un pacto. Sin embargo, esta Pascua también hay que relacionarla con la muerte. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los primogénitos de Egipto murieron. Como habían muerto los niños varones asesinados por el faraón o tantos hebreos esclavizados. Porque a la salida y el paso del Mar Rojo, los ejércitos egipcios murieron. Porque se celebraba matando un cordero. Y porque ahora Jesús está rodeado de enemigos de dentro y de fuera, de dentro de su grupo de discípulos y también de fuera de los líderes religiosos judíos. Es perseguido, Jesús es perseguido. Y este pasaje de Lucas está inmediatamente antes del relato de la crucifixión. Entonces Jesús está celebrando la Pascua, efectivamente, pero al día siguiente morirá. Por eso estoy diciendo que esta comida de amor, que no debemos conceptuar de manera aislada, como la institución de un sacramento y ya sin más conexión con todo lo que está antes y después, sino que debemos pensarla a la luz de la cruz, del momento en que se cumplen en plenitud
las palabras, el mensaje que conllevaba aquel signo tipológico de un cordero sacrificado por el pecado. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Aquí en la mesa, como ya se ha presentado, tenemos una Haggadá de Pesaj, una historia de la Pascua, que debe contar el padre de familia, sobre todo a los pequeños, para que las nuevas generaciones no olviden y más bien aprendan y conozcan qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos, cómo es que Dios nos ha traído hasta aquí. Incluye el Sidur o el Seder de Pesaj, que es el orden de la cena. Comentaremos un poco al ver cómo Jesús introduce algunos cambios básicos en ciertos momentos puntuales del rito. A un lado tenemos el Platón de la Pascua, que indica los distintos elementos que actualmente se pueden comer en una fiesta, que es una fiesta familiar. La Pascua es una fiesta que se celebra en la casa. Pues ahí vemos el lugar que lleva el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas, una ensalada que recuerda la mezcla de ladrillos, unas hierbas remojadas en sal, las lágrimas, el mar rojo, un huevo duro que algunos dicen representa el corazón del faraón, que a mayor prueba, a mayor fuego se endurece más. Ya en el final del estudio de la carta a los hebreos dimos una explicación de la Pascua, y también en la serie de estudio a los corintios, cuando hablamos de la Cena del Señor, hicimos mucha referencia a la Pascua. Por ello no me voy a extender más. De este lado tenemos el vino kosher, que se bebe en la fiesta, un candelabro que además nos recuerda el que estaba en el templo, el candelabro de 7 brazos, la menorá, símbolo para nosotros del Espíritu Santo, y una edición de la Ley de Moisés, hebreo-español, que contiene una serie de comentarios de la tradición rabínica. No va más allá a una teología más profunda ni a un estudio crítico, simplemente es una recopilación de tradiciones rabínicas, como los 113 preceptos en que Maimónides cree que hay que clasificar la ley de Moisés. Pero ¿por qué los hemos puesto aquí? Precisamente rememorando el ambiente de la Pascua que va a celebrar Jesús. Inmediatamente antes, decía, Lucas nos ha contado acerca de Judas. Hemos hablado de Judas, aunque nos faltan versículos por comentar, porque en el mismo capítulo, un poquito más adelante, se nos va a decir más acerca de Judas. Después, en el libro de los Hechos, que es también de la autoría de Lucas, es también una obra lucana, se nos dirá la muerte de Judas, ¿no? Lo único que comentábamos en la sesión pasada, y yo agradezco a algunos hermanos que me platicaron, virtieron sus opiniones, porque sí es efectivamente un tema muy controversial. Yo lo que quería dejar en claro es que Dios no decide por nosotros que nosotros pequemos. Judas fue tentado como lo fueron tentados todos los discípulos. Reiteraremos eso cuando Jesús les diga que uno le va a traicionar. Judas no estaba predestinado él para pecar, fue una aceptación voluntaria de su parte a la invitación de Satanás. Y que Judas fue un auténtico cristiano, un auténtico apóstol, sí, eso lo reflejan claramente los evangelios. Si al final, cuando adelantándonos mucho, ¿no?, según el libro de los Hechos, se ahorcó, se suicidó, Judas se salvó o no, decíamos, eso no lo sabemos, no estamos afirmando que se haya salvado o que no se haya salvado. Lo que estamos diciendo es que nos sirva de advertencia del riesgo de la apostasía. Porque si Judas era realmente un apóstol, un auténtico discípulo de Jesús, que pudo hacer milagros y que el Señor le tenía como el mejor de sus amigos,
y hubo la posibilidad real de abandonar a Jesús, de traicionarlo y probablemente hasta de perderse, pues es para llamarnos la atención a todos los creyentes sobre cuál es nuestra actitud. Y yo quisiera también, y parte de lo que voy a comentar hoy, es que Judas también tipifica a la civilización decadente que ha traicionado su herencia cristiana. Porque Judas es amenaza de muerte para Jesús en este contexto de la comida de amor. No solamente los sacerdotes, los escribas o los grupos fariseos y saduceos, si usted quiere hasta los romanos, pero además desde dentro, desde el seno del grupo de discípulos, hay quien también busca la muerte de Jesús, su propio amigo, su propio hermano. ¿Y qué me hace pensar esto por analogía? Que la civilización cristiana, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, se están convirtiendo en Judas. Están abandonando, traicionando, negando y queriendo borrar su herencia cristiana. Habiendo conocido de más cerca o de más lejos lo relativo a la Biblia, a los principios cristianos, a la existencia de Dios, o a la obra, a la muerte y a la resurrección de Cristo, aunque fuese de oídas, ahora lo traicionan. Lo traicionan y no desde los países que tenían otras religiones, sino desde los países otrora cristianos. ¿Esto qué provoca? Pues que nuestros hijos, nuestros pequeños, estén creciendo en un ambiente terrible, cada vez más terrible. Que el Estado, que debe cuidar a la persona, sea un Estado fallido. Voy a hablar de todo eso. Pero vamos a leer el pasaje ahora de Lucas 22, a partir desde el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Hasta ahí, que fue este verso 15, el que leímos en griego. Está diciendo Lucas que llega el día de los panes sin levadura. En realidad estamos en la víspera de esa fiesta que dura 8 días. 8 días en que se come pan que no alcance a leudar. Y el primero de esos 8 días coincide con la otra fiesta. Originalmente eran 2 fiestas, la Pascua y los días de los panes sin levadura. Sin embargo, desde la víspera, Lucas le llama ya una llegada de los panes sin levadura porque desde el día 13 de Nisán, el mes judío, el 14 era la Pascua, el 13 ya tenían los padres de familia sobre todo que buscar cualquier residuo de levadura en la casa y quemar cualquier pan que tuviese levadura o cualquier levadura, cualquier recipiente con levadura que se encontrara en la casa, debería ser quemado antes del inicio de la fiesta. Esto tiene también para el Nuevo Testamento su simbología espiritual y para los profetas. Uno de los profetas dice, hablando a Dios: examina mi corazón con candiles, con lámparas, porque efectivamente hay un rito que a veces no es tanto una auténtica búsqueda, pero sí un rito
de tomar una lamparita y buscar en los últimos rincones de la casa para ver si no hay levadura. Lo más probable es que no la haya, y también es probable que si por ahí la hubiera, no la hubiésemos encontrado, pero el rito lo que quiere mostrar es la disposición del Padre de deshacerse de toda levadura, que, digo, en el Nuevo Testamento va a significar el pecado. Así que cuando el profeta dice, examina mi corazón con candiles, está pidiendo a Dios que hasta los últimos rincones de lo más profundo de nuestro ser nos ayude a expulsar toda actitud que no conlleve amor. Y en 1 Corintios 6, Pablo dice que el pecado es como la levadura, porque se multiplica, se contagia, se imita, y entonces nos invita a celebrar la vida cristiana con los panes sin levadura. No literalmente, no comer panes sin levadura físicamente hablando, eso no tiene ninguna eficacia espiritual. Lo usa como un símbolo de que la iglesia busque ser una comunidad en la que el pecado cada vez tiene menos cabida, en la que en la clara intencionalidad el pecado debe ser rechazado. Este es a lo que hace alusión Lucas. Viene ya el momento de sacrificar el cordero, hay que aderezar el cordero. Para el día 14, más o menos entre las 12 del día, las 3 de la tarde, se sacrifican los corderos que se van a aderezar y se van a preparar para la cena. Así que, bueno, más o menos esto hará coincidir a Jesús comiendo la Pascua una noche antes, el día 13, porque hasta la fecha es factible celebrar la Pascua un día antes, un día después, según se esté o no en la tierra de Israel o fuera de ella, y también siguiendo los distintos calendarios, el calendario cumramita o el calendario del sacerdocio saduceo. No quiero meterme mucho en esos detalles, lo que quiero decir es que Jesús va a morir precisamente el día 14, hagan de cuenta que en el horario en que se sacrificaban los corderos. Y para el atardecer del día 14, que ya va a ser la cena y que ya empieza también el día 15, entonces Jesús es bajado de la cruz y el resto del pueblo va a comer su propia Pascua. En el verso 8, Jesús envió a Pedro y a Juan, dos discípulos conspicuos que en el libro de los Hechos tienen gran importancia. Sin embargo, nunca hay que verlos como una dignidad mayor que los demás discípulos. Y qué bueno que es aquí Jesús quien les pide que hagan una tarea, pues diríamos bastante diaconal, bastante administrativa, ¿no? De ir a preparar la cena. También la iglesia, según el libro de Hechos en su capítulo 8, enviará a Pedro y a Juan a que vayan a visitar a los samaritanos y vean lo que está sucediendo. Con esto lo que quiero mostrar es que aunque los discípulos sean famosos y seamos instrumentos de Dios, no hay jerarquías entre los creyentes. Vayan y preparen la Pascua para que la comamos, dice Jesús. Yo me preguntaba si lo último que hemos estudiado es el sermón escatológico, un tema tan importante como el regreso glorioso del Hijo del Hombre, y hemos estudiado también un tema triste y controversial como la traición del hermano y amigo Judas, y después vamos a estudiar algo tan importante como el símbolo del pan y el vino y luego la crucifixión. ¿Qué importancia tiene hablar de que Pedro y Juan van a buscar el lugar y que tienen que preparar el lugar y que se van a encontrar un hombre con un cántaro, etcétera? ¿Qué importancia puede tener esto si está entre temas tan importantes? Y creo yo que es precisamente el verso 15 el que nos da la luz, cuando Jesús dice, con gran deseo he deseado comer esta Pascua. Y otra vez el contexto de la muerte. Si Jesús sabe, y lo había anunciado ya desde el camino, ¿no? desde que comenzó su camino en descenso hacia Jerusalén, y en Jericó lo reiteró,
hacia la muerte. Él sabe que va a morir. ¿Por qué tiene tanto interés? ¿Por qué le es tan especial tener una comida con sus discípulos? Que además coincida con una fiesta que anuncia redención. Una fiesta que anuncia redención. Bueno, digamos que la Pascua judía y ahora la comida cristiana del agapi, la comida de amor, nos sirve para recordar el pasado, para actualizar la fe en el presente y para renovar la esperanza en el futuro. Pasado, presente y futuro. Para recordar el pasado, como Dios había sacado a Israel, nosotros recordamos la muerte de Jesús en la cruz. Para actualizar la fe, porque en este momento que participamos de la Cena del Señor, estamos confirmando nuestra entrega y nuestro amor por Él. Y para renovar la esperanza, porque como veremos, Jesús introduce la dimensión escatológica en la celebración de la Pascua. Por eso Jesús tiene gran interés en una comida muy especial, que es a la vez una comida de despedida, que es a la vez el cumplimiento o el símbolo del cumplimiento de su pasión, de su muerte, de la razón por la que había venido a este mundo. Esa comida es también el inicio de una comunión que la Iglesia celebrará por siglos. Es importantísimo ese momento. Creo que esto es lo que he encontrado cuando me pregunto qué importancia puede tener el que nos dé los detalles de que hay que buscar un lugar y que Pedro y Juan tenían que ir a buscar ese lugar. Bueno, Pedro y Juan preguntan en el verso 9, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Bueno, esto es porque si hay que tener en ese tiempo un cordero sacrificado, ahora no. Los judíos no comen, o al menos no sacrifican ceremonialmente un cordero, porque no hay templo. Y en el judaísmo tardío consideraron que cualquier sacrificio debía realizarse única y exclusivamente en el templo. No así en los tiempos, por ejemplo, del propio Éxodo, donde cada familia tomó de su propio rebaño un cordero y lo sacrificó en su propia casa y lo comió en su propia casa, ¿no? Pero en el judaísmo tardío no se puede aceptar eso. Entonces, como ahora no hay templo judío en Jerusalén, no hay templo judío, entonces no se come cordero sacrificado ceremonialmente, se come pollo, cualquier otra cosa. Se pone un hueso de carnero o a veces de pollo en el platón de la Pascua para recordar aquel sacrificio que por ahora no se puede hacer. En la celebración de la Pascua o de la Santa Cena cristiana tampoco se sacrifica un cordero porque entendemos que Cristo fue sacrificado por nosotros y que de esa manera puso fin al tiempo en que los animalitos eran sacrificados con un objeto expiatorio como una ofrenda por el perdón. Entonces había que, estoy diciendo, ¿por qué habría que aderezar o preparar la Pascua? Pues porque había que sacrificar el cordero, había que prepararlo, había que guisarlo, tener listas las hierbas amargas, tener el vino, tener el pan sin levadura, tener la ensalada, tener las copas, tener la mesa puesta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que Jesús les está encargando. Y ellos preguntan ¿dónde? Y Jesús les da una indicación. He aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Jesús les da una señal pues un tanto extraña. Probablemente hay una revelación aquí, ¿no? que tenga Jesús, o me parece la posibilidad también de un acuerdo previo. ¿Por qué? Si Lucas está diciendo en el versículo 6 que Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin que el pueblo se enterase. Jesús sabe que están por prenderle, que están por matarle, y
yo creo que el don de discernimiento de espíritus para él le hace claro que Judas es uno de los enemigos. Pero Jesús no es que no quiera morir, Él sabe que va a morir y está dispuesto a morir y ha venido a morir por amor a nosotros. Pero no quiere ser entregado antes de poder comer la Pascua con sus discípulos. Por eso es que yo les leí el verso 15 en primer lugar, cuando Él dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Si Judas logra entregar a Jesús antes de la cena de Pascua, no va a tener Jesús la oportunidad de compartir este banquete, esta ceremonia, este rito tan importante con sus discípulos, ¿no? Y creo entonces que Jesús ha hecho arreglos previos para celebrar la Pascua sin que Judas se entere con antelación. Y por eso llama aparte a dos discípulos de confianza, a Pedro y a Juan. Y esto, bueno, a mí me gusta porque quiere decir que todos somos iguales para Dios y que todos podemos tomar de la gracia cuanto queramos. Si no tomamos más es porque no tenemos la fe para tomarla. Pero en la medida de nuestra entrega, de nuestro amor o nuestra fidelidad a Dios, sí podemos hablar de algunos discípulos de confianza. En la carta a Timoteo se dice, hay vasos de honra que Dios escoge para las ocasiones especiales. Así como cuando usted en su casa tiene trastos cotidianos, ¿no? Su pocillito todo despostillado para su cafecito, pero si llegan visitas, así saca la porcelana china y los cubiertos de plata. Entonces, Dios tiene instrumentos de confianza cuando nos dice, quiero que tú hagas tal tarea. Y debemos de reconocer el privilegio, inmerecido siempre, de que Dios nos encargue una tarea. Y ser muy responsables, muy diligentes y muy cuidadosos con lo que Dios nos encarga. Así que aparte a Pedro y a Juan les dice, ustedes vayan. Es decir, ¿y cuál es el lugar? No les voy a decir porque este es un lugar donde tenemos que estar en secreto. Esta secrecía la vamos a ver todavía en el libro de los Hechos. Cuando los discípulos, esperando la promesa del Espíritu Santo, están ahí en el mismo lugar reunidos, temerosos de ser descubiertos. Incluso antes de la resurrección están ahí a la puerta cerrada cuando Jesús se les aparece, ¿no? Era un lugar que fue un lugar de escondite en los momentos en que los discípulos, alrededor de la cruz y después de la resurrección, se sintieron tremendamente perseguidos. ¿Y cuál iba a ser la señal? Sino dar una dirección, un nombre de una persona, sí, un hombre con un cántaro de agua. Bueno, entonces el agua no estaba entubada, no había llaves en la casa para abrir y lavarse las manos o cualquier cosa. Las personas tenían que ir por agua al pozo, a las fuentes y llevarlas a la casa. Y uno diría, bueno, pero entonces ¿cómo vamos a saber cuál de todas las personas que lleva un cántaro de agua? Aquí en la ilustración que tengo a un lado, podemos ver precisamente a Pedro y a Juan como platicando un tanto en secreto, ¿no? Si ese hombre con el cántaro de agua será a quien tienen que seguir. Lo interesante es que la tarea de acarrear el agua para la casa era tarea de las mujeres. Así que cuando Jesús dice que van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, no era algo común. En todo caso, era algo más bien extraño, poco frecuente. Así que no había tanta posibilidad de confusión. Y entonces deben de seguir a ese hombre hasta la casa donde entre y ahí presentarse con el dueño y decirle, el maestro quiere saber si ya está listo el lugar donde va a celebrar la Pascua. Todo esto nos hace ver que Jesús había hecho acuerdos previos para esta comida y para que fuese hasta el último momento en que Judas llegase juntamente con él. Judas no iba a saber dónde era hasta ese momento, y por tanto no podía avisar a los enemigos de Jesús, ¿no? Pudo hacerlo
hasta que se acabó la cena y salió, y entonces llevó a los enemigos de Jesús, pero no a la casa, sino al huerto, donde Jesús y los discípulos estaban durmiendo, porque ellos no tenían casa en Jerusalén. Bueno, espero haberme explicado. Y entonces síganlo, y verso 11, decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Por supuesto que Jesús ya había tenido estos arreglos con aquella persona, porque ¿cómo vas a llegar a cualquier casa y decir, ¿dónde está el lugar que el maestro va a necesitar? Pues ¿cuál maestro, cuál lugar, de qué me hablas? No dice eso, sino que él ya sabe y les muestra, dice, un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Bueno, Casiodoro de Reina, recuerden ustedes, el traductor de la primera Biblia completa en español, la Biblia del Oso, publicada en 1569, es también, o fue también, un grandioso literato. Traduce la Biblia en la época que llamamos el siglo de oro de las letras castellanas. Y la calidad de su traducción, de su manejo del lenguaje, de su léxico, de su sintaxis, no es menor que cualquiera de las obras del siglo de oro español. Por eso encontramos que lo que hoy diríamos con términos muy coloquiales, él lo dice con términos muy bonitos, un aposento alto. ¿Y qué es un aposento alto? Pues el segundo piso de una casa, punto. La recámara de arriba o la sala de arriba, el piso de arriba. Eso es un aposento alto. Y lo explico porque como el libro de los Hechos nos muestra que el Espíritu Santo se derramó cuando los discípulos estaban en el aposento alto, quien lee la Biblia dice, aposento alto debe ser una especie de capilla, debe ser un lugar sagrado, y hace su cuartito de oración en su templo y le pone ahí el aposento alto. Y entonces ya dice, el aposento alto es un lugar de oración. No, el aposento alto era el piso de arriba de la casa, punto, ¿no? Esta casa debe haber sido una casa, pues, elegante, para tener 2 pisos y tener un cenáculo tan grande, ¿no? Un salón tan grande donde se pudieran reunir, pues, un buen número de personas. Especulando un poco, es probable que este mismo padre de familia sea el esposo y sea la misma casa de la madre de Juan Marcos, María la madre de Juan Marcos, el segundo evangelista, ¿no? Que en los tiempos en que Jesús fue aprendido era un jovencito, que cuando Jesús fue aprendido, él había salido también al monte con los discípulos, tal vez sin el permiso de su mamá, porque iba solo envuelto en una sábana, y cuando los soldados lo quisieron agarrar o aprender, él salió huyendo desnudo y les dejó la sábana, ¿no? Bueno, ese Juan Marcos, es probable que ahí era su casa. Repito, ese aposento alto, ese segundo piso de la casa, es un lugar protagónico en la historia, porque ahí se da la última Pascua, la última cena de Jesús, se da también el refugio de los discípulos tras la muerte, tras la cruz, y luego la espera del Pentecostés y el cumplimiento de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Bueno, por primera vez llegan allí, verso 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. O sea, ya el día judío, bueno, no de los grupos esenios y cumramitas, pero sí de grupos fariseos, por ejemplo, que habían adoptado el calendario babilónico. El día judío comenzaba a las 6 de la tarde, así que ya a la aparición de la primera estrella, porque no había relojes, como los nuestros, exactos, se encendían las velas y se daba inicio a la fiesta de la Pascua con la oración de santificación y bebiendo la primera de las copas de vino. Entonces sienta Jesús a la mesa y con él los apóstoles. Me llama la atención que especifica aquí apóstoles, seguramente había más discípulos, por otros pasajes podemos colegir que había también algunas mujeres y otros discípulos que no eran apóstoles, pero aquí hay un grupo central, los apóstoles. ¿Por qué?
porque Jesús ha escogido 12 que representen al nuevo Israel. El número de las antiguas tribus que ya no existían, la mayor parte de ellas. Sin embargo, Jesús escoge 12 apóstoles, rememorando aquel número de la tradición de las tribus, y ellos van a representar el inicio de un nuevo Israel. Jesús, por supuesto, el nuevo Moisés, Jesús, el nuevo Elías, Jesús, la nueva alianza, el nuevo sumo sacerdote. Y también habrá que decir, por ejemplo, aquí donde dice que se sentó a la mesa y con él los apóstoles, todos tenemos o conocemos, podemos ahora recordar aquella pintura de Leonardo da Vinci, donde en una mesa rectangular como esta, aunque más larga, está Jesús, y luego todos los apóstoles de un lado de la mesa, como si se hubieran puesto para la foto del Facebook, ¿no? Bueno, esa obviamente es una pintura que quiso ser simbólica, pero que está muy lejos de las costumbres de la época bíblica, ¿no? ¿Cómo sería en realidad un cuadro más cercano a esas costumbres? Es probable que fuese una mesa semicircular y que los discípulos estuviesen sentados de ambos lados. Por supuesto, en una pintura, algunos nos quedarían de espaldas, ¿no? Ahora, las sillas, los asientos no son como los nuestros, unas sillas rectas, porque ahí en esa pintura de Leonardo se puede ver a algunos discípulos sentados, incluso a Juan recostado literalmente con la cabeza en el pecho de Jesús. Son interpretaciones que desconocen el contexto histórico, porque la Pascua se comía reclinados. Es decir, los asientos no son como nuestras sillas, sino unas de un lado, unas bancas un poco más largas, con un descansabrazos de un lado, y todos recostados, semi-recostados, comían la Pascua, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando Dan Brown, en su telenovela, bueno, su novela esta fraudulenta de Código da Vinci, quiere interpretar esa pintura de Leonardo, pues para empezar, ni siquiera entiende qué fallas puede tener la pintura, ¿no? Y cuando pintan a Juan en el pecho de Jesús, lo que el texto no dice es que de manera un poco extraña un hombre se le acostara a Jesús en el pecho, sino que a Juan le tocó el asiento contiguo en el cual estaba reclinado hacia Jesús. Bueno, quiero aclarar esto en el momento en que dice el texto, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y entonces viene efectivamente el punto en que Jesús dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Otra vez el contexto de la muerte, ¿no? Tengo muchos deseos de este momento de amistad con ustedes, de esta íntima y profunda comunión. Pero es solo un preludio a la tortura y a la muerte. Y con ello también se da una proyección escatológica, pero eso lo dejaremos para la próxima, porque eso es el verso 16, la proyección escatológica. Quiero comentar ahora 4 puntos sobre este asunto del deseo vehemente de comer juntos, de tener comunión, porque la Pascua no se celebraba como un culto multitudinario en el templo. La Pascua se celebraba por cada familia en cada casa. Lo que nos recuerda también que si cada padre de familia sacrificaba su propio cordero y santificaba los alimentos en la oración y contaba la historia de la Pascua, nos subraya eso, que cada creyente es un sacerdote. Y he tenido preguntas frecuentemente, ¿no? ¿Quién puede administrar la Santa Cena? ¿Quién puede bautizar? Y yo les digo, todos los discípulos. Y sin
sin caer en ese engaño del lenguaje supuestamente incluyente. Cuando digo discípulos, estoy pensando en hombres y mujeres. Porque todos somos sacerdotes. Porque la Pascua es precisamente una muestra en que este culto, este rito, este recuerdo se hace en el seno de cada hogar y todos los miembros de la casa participan. La mujer con la oración inicial y el encendido de las velas, los niños cantando y preguntando por qué esta noche es diferente a todas las noches, los niños buscando el matzá, el pan sin levadura que se escondía, saliendo para ver si el profeta Elías ya viene, etc. Todos los miembros de la casa comen, participan, oran, cantan, lo que nos habla, digo, del sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes. Aquí por eso les quiero comentar, si el tiempo lo permite, 4 puntos. Uno de ellos es el de las células. Nosotros llamamos células a los pequeños grupos de la iglesia, de comunidad apostólica, que además de las reuniones, que cuando eran presenciales, podríamos llamar reuniones generales, que además de esta transmisión en la que pues todos, espero todos los miembros y muchas visitas muy bienvenidas nos acompañan, también debemos tener entre semana grupos pequeños en donde cada quien sabe dónde le corresponde, cada quien sabe o puede compartir. Hay tiempo allí para que todos compartan, para que todos oren unos por otros, para ejercer los dones espirituales. Y el libro de los Hechos nos dice que los discípulos partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. La iglesia no debe estar limitada a suponer que el templo es un centro de la vida eclesiástica y que todo debe hacerse allí. La iglesia debe entender que es iglesia en donde quiera que esté, que la iglesia es iglesia en las casas, que los creyentes son iglesia en su escuela, en su trabajo, que con una pandemia tan terrible como la que nos asuela, somos iglesia, a pesar de que solo muchas veces nos contactemos a través de la internet, de las transmisiones, de los videos. A partir de estas semanas, cada célula está comenzando ya a ministrar la Santa Cena, que es como la proyección, el cumplimiento de la Pascua. Jesús no celebró la Pascua en el seno de un hogar. Bueno, él no se había casado, pero Pedro era casado y otros discípulos eran casados, pero no se fueron a su casa a celebrar la Pascua porque estaban muy lejos de sus hogares. Ellos venían de Galilea y ahora estaban en Judea, en la ciudad de Jerusalén. Y a la manera de los grupos judíos del desierto de Qumran, no celebraban la Pascua en familia, sino en comunidad de discípulos. Ahora, participar de la Cena del Señor es una comida de amor. Desde el título yo he querido enfatizar eso, la comida de amor, y si no mal recuerdo, el título de la plática pasada también tenía relación con eso. Así que la Santa Cena no se toma de manera aislada, ¿no? Porque no es un acto mágico. La Santa Cena no es que ese pan y ese vino tienen algo especial, algo espiritual, que cuando yo me lo como, Dios me va a bendecir. Porque eso no dice el Nuevo Testamento por ninguna parte. Y de ahí los errores como, bueno, es que yo le voy a llevar la Santa Cena, le voy a llevar el pan y el vino, le voy a llevar la Eucaristía a un enfermito que está en el hospital. Como si esos elementos o alimentos lo fuesen a sanar o le fuesen a dar algo especial, ¿no? No, eso no tiene sentido porque es una comida de comunión. No tiene caso también hacer una reunión como unos 15 años o una boda donde solo la quinceañera o los contrayentes toman la Santa Cena y los demás no. Eso no tiene sentido, es una comida de comunión.
O en una iglesia a la que yo asistía en la infancia, de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no quiero acordarme, para no decir nada malo. La Santa Cena se tomaba en el reclinatorio, en actitud de oración, apenas se abría uno los ojos cuando sentía que le iban a ofrecer el vasito de jugo de uva y el pedacito de pan. Se la tomaba, pasaba alguien a recoger los vasitos, uno terminaba su oración, se regresaba en silencio absoluto a su asiento. Y la pregunta es, ¿y qué comunión era esa entre los que estaban allí? Si cada quien la tomaba de una manera pues muy personal o muy privada, en teoría entre él y Dios. Ese es el malentendido de suponer que la Santa Cena es una especie de elemento mágico que me va a dar algo. Y haber olvidado que la Santa Cena es literalmente una comida de alegría, de amistad, de plática, de compartir los alimentos, para, como dije al principio, recordar la redención pasada, la muerte de Cristo, proclamarla, para actualizar nuestro amor, nuestra fe, nuestra comunión y para anunciar el banquete mesiánico. Y esto, qué mejor que hacerlo en esos pequeños grupos, que son las células, donde pues usted tendrá oportunidad pues de hacer más preguntas y también de celebrarla de la siguiente manera, ¿no? Cada familia o cada creyente que se conecta a su célula vía remota debe tener ya preparado de antemano su vino o su jugo de uva, ¿no? Porque digo, habrá personas que dicen es que yo no tomo vino, o es que los niños no toman vino. No se preocupe. Vino, jugo de uva, lo que guste, y su pan. ¿De cuál pan? Pues del que consiga, ahorita no es ningún problema, ¿no? Y entonces cuando el coordinador de la célula o a quien le haya tocado compartir la cena nos dé la explicación, nos invite a orar y nos diga comamos todos juntos, pues cada quien en su hogar, pero de manera simultánea y en auténtica comunión, tomamos nuestro pedazo de pan y nuestro vaso de vino y lo comemos juntos y platicamos y hablamos temas que nos edifiquen y cantamos y todo lo que la célula acostumbre a hacer. Sin olvidar que esa comida debe reforzar claramente la sensación y el concepto de que somos amigos, de que somos hermanos y que en esa célula estamos para apoyarnos, para ayudarnos, para conocernos cada vez mejor. Así que, bueno, esto sirva como una invitación también. Queridos hermanos que se conectan, amadas visitas, todos están invitados a integrarse a una célula. Tenemos prácticamente todos los días de la semana en diferentes horarios, por eso no habría ningún problema, ¿no? Yo pienso que tras la plática que yo estoy dando, nuestra hermana Araceli nos proporcionará nuevamente un teléfono para que usted pueda pedir informes de los horarios y de las células, del correo, del teléfono, de los coordinadores de célula, para que usted se integre. No importa que esté a la distancia, eso quisiera dejarlo muy claro. La célula de los sábados a las 5 de la tarde tiene, por ejemplo, integrada a una hermana que vive en Inglaterra, ¿no? Otras células tienen pues hermanos de Veracruz, hermanos de Aguascalientes, hermanos de otros países o de otros estados de la República. ¿Por qué? Pues entre las cosas buenas que nos ha traído el confinamiento es acostumbrarnos mejor a esta comunicación a distancia, que no impide, la distancia ya no es impedimento para que nos veamos, nos escuchemos y tengamos esta comunión. Así que nuestra hermana de Inglaterra estará partiendo el pan juntamente con los hermanos de México, a pesar de la diferencia de horarios y de los miles de kilómetros que nos separan, ¿no? Pero ¿qué nos une? La comunión, nos une el Espíritu.
la comida de amor. Entonces, todos los que ven nuestro video, muchos no nos escriben, muchos tal vez no lo vean cada 8 días, pero está invitado. Todos ustedes están invitados a unirse a una célula y a celebrar la Cena del Señor. Y también quiero aprovechar para decirle que necesitamos sus datos. Queremos tener sus datos. ¿Cómo va a haber comunión? O la comunión, ¿cómo podría comenzar? Si a veces ni siquiera sabemos nuestro nombre o dónde estamos o cómo podría yo llamarle o escribirle. Entonces se nos ha estado invitando a enviar nuestros datos, pero hemos tenido poca respuesta. Por eso es que yo he querido ahora hacerlo un tema de la predicación, ¿no? Cuando Jesús cuenta la historia o la parábola, mejor dicho, de aquel pastor que tenía 100 ovejas y un día de regreso al redil las contó 1, 2, 3, 98, 99, 99, falta una. ¿Cómo sabía ese pastor que faltaba una y cómo sabía cuál era? Si nosotros como iglesia no sabemos quiénes nos visitan, quiénes son miembros, cuál es su teléfono, cuál es su correo, cuándo es su cumpleaños, no sé, una serie de datos que se le van a enviar en un formato, solicítelo también al mismo teléfono, se le va a enviar un formatito donde usted nos haga el gran favor de llenarlo con sus datos, con la debida discreción que nosotros tenemos que manejarlo, ¿no? Pero para estar en comunión con usted. Y entonces, pues, poder saber, oye, hay una oveja que falta, hay una oveja que no se ha conectado, hay una oveja de la que no sabemos nada. Oh, pero es que sí, yo vi que se conectaba alguien, pero no sé ni cómo se llamaba. O sí es fulanito de tal, pero no tenemos ni un teléfono. Es triste eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Cena del Señor, cuando hablamos de que Jesús tenía un vehemente deseo de comerla con sus amigos, es un reflejo, es una enseñanza de la comunión y el amor que debemos tener en la iglesia. El libro de los Hechos dice que los creyentes perseveraban en la oración, en la doctrina y en la comunión. Es decir, la amistad, la comunión no es menor que actividades como la doctrina de los apóstoles o la oración. Es parte igualmente importante. Entonces, por favor, querido hermano, querido amigo, intégrese a un grupo pequeño, envíenos sus datos para conformar un directorio lo más completo posible. Le ruego, le suplico encarecidamente que no desoiga esta atenta y muy amorosa invitación. Ahora, y reiterando el por qué es necesario que fortalezcamos la vida de la iglesia en grupos pequeños. Yo diría que hay 3 razones. 1, la pandemia. 2, la decadencia del Estado, en este caso del Estado mexicano, y de la globalización decadente. Y la necesidad o el riesgo en el que están colocados nuestros hijos. Voy a comenzar con el primer punto, porque la 4ª ola de la pandemia de COVID-19 que azota a Europa, probablemente con algunas cifras superiores a la primera época, especialmente en Alemania y Rusia, pues ha llegado también ya a América. Brasil está sufriendo un embate bastante fuerte. En los estados del norte de la República Mexicana, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, está ya la 4ª ola, están en semáforo amarillo, cuando menos. Así que el día de hoy los encabezados de los periódicos dan cuenta de un fenómeno económico derivado de la pandemia. La caída del peso mexicano frente al dólar, la caída de prácticamente todas las bolsas
las bolsas de valores del mundo. ¿Por qué? Porque aparece una nueva variante del virus, la variante Omicron. Si teníamos ya la variante Delta, que era más riesgosa que las primeras cepas, si la variante Delta ya ponía en riesgo, cuando menos disminuía la eficacia de las vacunas, pues la variante Omicron preocupa mucho a la Organización Mundial de la Salud, parece más contagiosa y probablemente más letal. Así que esta variante que se ha visto sobre todo en el sur de África, desde Sudáfrica hasta Suazilandia, Botswana, la mayoría de los países ha cerrado vuelos, no pueden recibir a nadie que venga de Sudáfrica o de los países del sur de África. Pero bueno, de cualquier manera, la variante Delta o la variante Omicron están ya despuntando en México, la Delta, y la otra no tarda en llegar en Latinoamérica. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Primero, que en cuanto se pueda aplicar la vacuna de refuerzo, la tercera dosis, para ancianos y personas vulnerables, debemos aplicarla. Que debemos vacunar a niños y adolescentes lo más rápidamente posible. Que debemos reducir la movilidad, es decir, salga lo menos posible. Sí, ya sé que mucha gente está cansada de la cuarentena y de estar encerrada. El Estadio Azteca espera para esta semana 81,000 espectadores para un partido de fútbol. Imagínense nada más. Pero usted, como un creyente prudente y sabio, que sabe estar a solas con Dios, también deje de ir al cine, deje de ir a fiestas, deje de andar en la calle si no tiene una necesidad auténtica. No deje de usar el cubrebocas, aunque ya encontramos a mucha gente en la calle sin cubrebocas. No deje de lavarse constantemente las manos. No deje de guardar una sana distancia y de todas las cosas que hemos hablado acerca de la alimentación y las prevenciones de enfermedades o comorbilidades que pueden agravar la situación. Entonces, si han cerrado sus vuelos países como Canadá, Israel, gran parte de Europa, Japón, Brasil, pues significa que nosotros tenemos que ser prudentes. Como dice Proverbios, el avisado, el prudente, ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. Muchos cristianos se están portando como simples o se están portando como necios, diciendo que no les pasa nada. ¿Y qué dice Proverbios? Van a recibir el daño. Muchos dicen en una falsa fe, en una mal entendida fe, es que Dios me cuida. Si la fe funcionara así, les dije alguna vez, no tendríamos el libro de Levítico, donde Dios mismo enseñaba a su pueblo a tomar precauciones higiénicas frente a las epidemias, frente a cierto tipo de alimentos y de contagios. Dios nos enseñó a ser prudentes. Nos dio intelecto, nos dio sabiduría, creó al hombre con capacidad de hacer ciencia, y si todo eso lo tiramos a la basura por una fe malentendida de Dios me cuida, vamos a recibir el daño. Y por eso digo, las células se vuelven nuevamente importantes ahora también en esta dimensión. Si vuelve a borrarse un poco el horizonte, se desdibuja el horizonte de cuándo podremos volver a reunirnos todos en un mismo lugar. Eso no es para desanimarnos, es para que reforcemos estas reuniones de grupos pequeños, para que volvamos a insistir en que la iglesia es iglesia donde está, con templo o sin templo. Bueno, una segunda razón, les decía, es la decadencia del Estado mexicano. ¿A qué me refiero con ello? La familia, cimiento de la nación en México, está amenazada de extinción. ¿Por qué? Porque en estos días todos los partidos políticos y los grupos parlamentarios se han empeñado en una desintegración del Estado mexicano, que llaman ellos reforma del Estado, pero que yo llamo desintegración del Estado, porque el Estado ya no es garante de la seguridad del ciudadano.
Ahora, los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, elaboran y promulgan leyes que destruyen la verdadera identidad, la libertad y la posibilidad de realización del individuo. Hay un paquete de iniciativas constitucionales, es decir, estamos hablando ya de una ley sustantiva, de una ley fundamental, que como nunca viene en paquete, para establecer de manera obligatoria, porque al estar en la Constitución se vuelve vinculante, todo el poder, la fuerza del Estado está allí para hacerla cumplir, una reforma pro ideología de género, la más grande que ha logrado el neomarxismo, y que en las definiciones tan ambiguas y tan tramposas que se proponen, como que las personas pueden tener las orientaciones y las relaciones que quieran, pues se está aprobando porque es tan amplio esta canasta, que ahí entra la pedofilia, aprobarse la pedofilia, la violación de niños, los transexuales, el aborto, la destrucción de la familia natural para hacernos creer que existen muchos tipos de familias, y toda esta idea de paridad de género, que al estar en la Constitución, repito, afecta a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y que obliga al Estado a aplicar la fuerza para que se multe, se encarcele o hasta se le quite a los hijos, a los padres, para que se cierren las iglesias, para que se prohíban las predicaciones, para que se prohíban las religiones que no estén de acuerdo con la decadencia moral y con la perversidad. Se ha roto el pacto social. El pacto social es esta parte de soberanía que cada uno cede en bien de la unidad para que tengamos un gobierno que busque el bien común. Cuando ya no se busca el bien común, sino la destrucción del individuo, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, entonces no hay pacto social. Y si no hay garantía de nuestros auténticos derechos, porque ahora se convierten en derechos lo que no son derechos, entonces el Estado ha desaparecido. ¿Y qué vamos a hacer frente a la desaparición del Estado y la arbitrariedad que surge de la imposición de un pensamiento único, que tiene ya las herramientas y las justificaciones legales y aparentemente teóricas para perseguirnos? Tenemos que fortalecer el sistema de células, porque si cierran este lugar desde donde transmitimos, las células tendrán que ver la manera de seguirse reuniendo y conectando entre sí. Porque si el hermano Víctor o un servidor nos llevan a la cárcel, usted no se preocupe, sígase reuniendo en su célula, siga aprendiendo, siga predicando, porque cualquier otra cosa grave que pase, ahí estarán esos pequeños grupos, esos grupos familiares en los que nos vamos a sustentar unos a otros, y podrán tratar de destruir uno, de cerrar otro, de perseguir a este, pero no pueden hacerlo con todos. Tenemos que fortalecer este sistema, porque acuérdense que se trata de imponer ya una época post-cristiana, anticristiana. México es ahora, más que Argentina, el laboratorio social para establecer el neomarxismo, el relativismo epistemológico, el relativismo estético, el relativismo ético. La nueva religión del anticristo, una religión gnóstica, porque hace una separación entre el cuerpo y el alma. Cuando una persona es biológicamente hombre o mujer, o cuando una persona es niño y se le quiere hacer lo que no es, entonces se está negando la realidad del cuerpo, se está negando la identidad nuestra que está en el cuerpo, para que aparentemente a través de la palabra, de decir, es que yo soy esto, yo soy aquello, como si la palabra fuera creadora, cambiemos la realidad de la criatura. Y en ese sentido, las personas se ponen en el lugar de Dios. Ya desde el artículo 1 de la Constitución que está proponiéndose para ser modificado,
se pide, ¿no?, que haya con el pretexto de la no discriminación, una garantía para que la gente tenga la orientación que quiera. Así que esto es enfermar a un país, es negar la identidad del cuerpo y la dignidad de las personas. Robar la identidad de las personas es robar la identidad de un pueblo y por tanto es esclavizarlo. Este es el panorama que se nos presenta. ¿Y por qué lo toco aquí? Pues porque si Jesús se reunió con sus discípulos como un pequeño grupo amenazado de muerte, la iglesia al final del tiempo, conforme avanza el misterio de iniquidad, es también ese pequeño grupo, ese remanente, que tiene que permanecer en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, mientras las amenazas de muerte le rodean. Y el siguiente punto, decía yo, es el riesgo para nuestros hijos. Si usted no está educando correctamente a sus hijos desde que nacen y hasta que cumplen unos 10 años, sus hijos se van a perder. Sus hijos se van a perder. Si usted no está preparado para educar a sus hijos, el tiempo no regresa, la oportunidad no se repite. Por eso yo le quiero también, además de explicar de que estas ideas tan terribles, este lenguaje tan falso que se nos impone hoy, se va filtrando de tal manera que las personas hablan ese lenguaje y no se dan cuenta. Ya usan la palabra género, la palabra colectivo, la palabra feminicidio, la palabra, cualquier palabra que no saben ni lo que significa o que no significa nada, pero ya la adoptaron. Y entonces los niños, bombardeados desde el principio con las caricaturas, la escuela, las películas, ¿cómo los vamos a mantener en el camino del Evangelio cuando vivimos en medio de Sodoma y de Gomorra, en todos sentidos, no nada más esta cuestión del supuesto cambio de género, palabra que no dice nada, ¿no? En realidad solo hay sexo biológico, hombre y mujer. ¿Cómo vamos a salvar a nuestros hijos? Le invito para que usted aproveche el gran esfuerzo que hacen las maestras de niños para preparar sus clases, temas de verdad de una manera muy profunda. No son las frecuentes clasecitas para distraer a los niños o las clases literalistas de una historia bíblica que al final parecen un cuento. Son clases verdaderamente pensadas, meditadas. Los sábados, las maestras transmiten las clases. Y los viernes nosotros transmitimos clases para padres, donde hemos tocado temas fundamentales, sumamente importantes, con distintos especialistas, según el tema, es la persona que se invita. Y yo le voy a decir una cosa que espero que no suene negativa, ¿no? Es una manera de ilustrar la importancia. Si usted no está poniendo o ayudando a que sus hijos estén en sus clases y a que se conecten y prendan su cámara y aprendan y hagan sus tareas, si usted ni siquiera los invita a estar en su clase, o no vigila que estén efectivamente en su clase, o no les ayuda a resolver sus dudas y hacer su tarea, y si por otro lado usted no se conecta los viernes a la reunión, al curso de padres, y entonces no sabe de muchos temas que estamos abordando o cómo reaccionar ante ciertos problemas, y no toma solución y no busca el remedio ahora, después no va a haber remedio. Si ahora que sus hijos son pequeños usted no actúa, cuando su hijo tenga 15 o 16 años, aunque usted venga con los pastores y les diga, hermano, ayúdeme, ore, ¿qué hago? Ni queriendo nosotros le vamos a poder ayudar. No hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer. Hágalo ahora. Por el bien de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de los niños de la iglesia, de sus vecinitos, de con quien usted trate. Estamos ante una terrible decadencia.
Jesús tiene un gran deseo de comer la Pascua con sus discípulos, es decir, estar en comunión, estar en una comida amorosa, en un pequeño grupo que está rodeado de amenazas, que está rodeado de un contexto de muerte. Por eso la Santa Cena se va a impartir en las células. Desde esta perspectiva, ¿no? Ustedes, nosotros, somos esos pequeños grupos, como lo serán muchas otras iglesias, que quieren permanecer en la fidelidad a la comunión viva con el Maestro resucitado, al amor y la comunión entre nosotros, a la fidelidad en la doctrina evangélica, la doctrina del Nuevo Testamento, y que estaremos cada vez más amenazados de muerte por muchas razones, las razones biológicas como la pandemia, o las razones políticos, sociales, económicas, como la disolución del Estado mexicano. Pero ahí estamos para seguir adelante, porque somos esos discípulos que Jesús ha escogido, esos discípulos con los que Jesús comparte, con los que tiene su comunión, con los que tiene su confianza. Sí, ciertamente alguno por allí en ese grupo traicionará, pero usted y yo estemos atentos, estemos alerta y en oración como Él nos invitó, para no caer en tentación. Le invito entonces a tomar, finalmente le invito a tomar una determinación, una decisión real, correcta, de integrarse más a estos estudios, a estos grupos, a la Cena del Señor y a la seriedad del estudio bíblico, de la oración, de la búsqueda, de cada día ser lleno del Espíritu Santo, de involucrar a nuestros hijos, como el padre de familia que presidía la Pascua y que amaba e involucraba a su familia entera, porque los tiempos son terribles, porque cuando esta Santa Cena o esta Pascua de Jesús se terminó, vino el momento de la prueba, vino el momento de la terrible prueba.